Origen judío. Imagina que hace mucho, mucho tiempo, un pueblo llamado judíos vivía en Egipto. Ellos celebraban una fiesta llamada Pascua. El nombre, Pascua, proviene de una palabra en hebreo, Pesaj, que significa pasar por encima. Es como un gran recuerdo de un evento muy especial para ellos. Primera Pascua. Era una noche oscura y silenciosa en Egipto. Las estrellas brillaban en el cielo, pero se sentía una tensión en el aire. Los egipcios estaban asustados porque habían ocurrido muchas cosas extrañas en las últimas semanas. Dios había enviado 9 plagas a Egipto, agua convertida en sangre, ranas por todas partes, piojos, moscas, enfermedades en los animales, úlceras, granizo, langostas y una oscuridad que cubrió la tierra. A pesar de ver todas estas cosas terribles, el faraón aún no dejaba ir a los judíos. Entonces, Dios decidió enviar la 10ª plaga, la más severa de todas. Le dijo a Moisés que el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto y tomaría al primer hijo de cada familia. Esto asustó mucho a todos. Pero Dios quería proteger a su pueblo, los judíos. Dio instrucciones muy específicas a Moisés: cada familia debía elegir un cordero, un corderito joven y sin defecto, y sacrificarlo. Debían rociar la sangre del cordero en los marcos de las puertas de sus casas. Eso sería una señal para el ángel de la muerte. Cuando viera la sangre, pasaría por encima de esas casas y no dañaría a nadie dentro. Los judíos hicieron exactamente lo que Dios les mandó. Sacrificaron los corderos, untaron la sangre en las puertas y se prepararon para esa noche especial. Dentro de sus casas, comieron el cordero asado junto con panes sin levadura y hierbas amargas, listos para partir en cualquier momento. A medianoche, el ángel de la muerte comenzó su recorrido por Egipto. En las casas de los egipcios donde no había sangre del cordero en las puertas, tomó al primer hijo de cada familia, incluido el hijo del propio faraón. Fue un momento de gran tristeza y llanto. Pero en las casas de los judíos todo estaba en paz. El ángel de la muerte pasó por encima de ellas, tal como Dios había prometido. Nadie allí resultó herido. Esa misma noche, el faraón, desesperado y afligido, llamó a Moisés y dijo: «Lleva a tu pueblo y salgan de Egipto». Los judíos, finalmente libres, partieron apresuradamente llevando lo que pudieron cargar. Esa noche quedó marcada para siempre en la historia del pueblo judío. Llamaron a esa celebración Pascua, recordando cómo Dios los protegió y liberó. Y hasta el día de hoy, los judíos celebran la Pascua para recordar esa increíble noche en la que el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas y Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Liberación de los israelitas. Era una noche muy especial en Egipto. Después de tantas plagas y tanta tristeza, finalmente algo maravilloso ocurrió para los israelitas. Habían vivido en Egipto como esclavos durante más de 400 años, trabajando duro todos los días sin esperanza de libertad. Pero todo cambió en esa noche mágica. Después de que el ángel de la muerte pasara por Egipto y salvara a los israelitas cuyas puertas tenían la sangre del cordero, el faraón estaba muy triste y asustado. Había perdido a su propio hijo y ya no soportaba ver a su pueblo sufrir. Entonces llamó a Moisés, el líder de los israelitas, y le dijo: «Lleva a tu pueblo y salgan de Egipto. Vayan a adorar a su Dios como lo han pedido». Los israelitas apenas podían creerlo. La noticia se propagó rápidamente entre ellos: «Estamos libres. El faraón finalmente nos dejó ir». Todos se apresuraron a prepararse. Recogieron sus pertenencias, sus animales y sus familias, y se prepararon para partir. Pero tenían que ser rápidos, porque la orden del faraón podría cambiar en cualquier momento. Fue una carrera. Hicieron sus panes sin levadura porque no tenían tiempo para dejar que la masa subiera. Metieron todo lo que pudieron cargar en bolsas y comenzaron a salir de sus casas. Niños, adultos y ancianos, todos estaban listos para dejar atrás la vida de esclavitud. Guiados por Moisés, los israelitas comenzaron su viaje hacia la libertad. Era un largo camino a través del desierto, pero estaban felices y llenos de esperanza. Sabían que Dios estaba con ellos, protegiéndolos y guiando cada paso. Mientras caminaban, recordaban lo poderoso y misericordioso que Dios había sido.
Él envió las plagas para mostrar al faraón que era hora de liberar a su pueblo. Y ahora, después de más de 400 años de servidumbre, finalmente estaban libres. Era como un sueño hecho realidad. Y así, en esa noche increíble, comenzó una nueva historia para los israelitas. Una historia de libertad, fe y la promesa de una nueva tierra donde podrían vivir en paz y prosperidad. La celebración de la Pascua se convirtió en una manera de recordar para siempre esa noche en la que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Institución de la fiesta. Después de la emocionante y milagrosa fuga de los israelitas de Egipto, Moisés, el gran líder del pueblo, quería asegurarse de que nadie jamás olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Deseaba que todas las generaciones futuras recordaran cómo Dios los liberó de la esclavitud y los guió hacia la libertad. Así que Moisés reunió al pueblo y dijo, Dios nos ha salvado de una manera maravillosa, y debemos recordarlo siempre. Por lo tanto, celebraremos una fiesta especial todos los años para conmemorar y agradecer a Dios por nuestra liberación. Y así fue como Moisés instituyó la fiesta de la Pascua. Explicó que cada año, en la misma época, los israelitas debían celebrar la Pascua. Sacrificarían un cordero, como lo hicieron la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto. El cordero se asaría y se comería junto con hierbas amargas y panes sin levadura, recordando cómo salieron apresuradamente de Egipto. Moisés dijo, las hierbas amargas nos recordarán la amargura de la esclavitud que sufrimos. Los panes sin levadura nos recordarán cómo salimos rápidamente, sin tiempo para que la masa del pan leudara. Quería que todos los detalles de esta celebración fueran un recordatorio vivo de la liberación que Dios les había dado. Cada año, las familias se reunían para contar la historia de la Pascua. Padres y madres contaban a sus hijos e hijas cómo Dios había salvado a sus antepasados. Los niños hacían preguntas y los mayores lo explicaban todo, manteniendo viva la memoria de este gran milagro. Y así, la Pascua se convirtió en la celebración anual más significativa para los judíos. Era un tiempo de alegría y gratitud, una oportunidad para renovar su fe en Dios y recordar su bondad y poder. A través de esta fiesta, los judíos no solo recordaban el pasado, sino que también enseñaban a las nuevas generaciones sobre el amor y la protección de Dios. Rituales de la Pascua judía. Cuando llegaba la Pascua, todas las familias judías se preparaban para un momento muy especial. La fiesta de la Pascua no era solo una celebración cualquiera, sino un evento lleno de significados y rituales que recordaban la increíble historia de la liberación de Egipto. Uno de los rituales más importantes era el sacrificio de un cordero. Cada familia elegía un corderito joven y sin defectos. Este cordero representaba el sacrificio que los israelitas hicieron en la noche en que el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas, salvando a sus primogénitos. El cordero se asaba y se preparaba con mucho cuidado para el gran banquete. Además del cordero, en la mesa de Pascua había otros alimentos especiales. Uno de ellos eran las hierbas amargas. Las familias comían estas hierbas para recordar la amargura de la esclavitud que sus ancestros sufrieron en Egipto. Era una manera de no olvidar los tiempos difíciles y de valorar aún más la libertad que Dios les había dado. Otro elemento importante eran los panes sin levadura, llamados matzá. Estos panes se hacían sin levadura porque, en la noche de la fuga, los israelitas no tuvieron tiempo para dejar que la masa leudara. Tenían que salir rápidamente de Egipto, llevando solo lo esencial. Comer pan sin levadura en Pascua era una forma de recordar esa prisa y la apresurada marcha hacia la libertad. Durante la celebración, las familias se reunían alrededor de la mesa y compartían estos alimentos especiales. Los ancianos contaban la historia de la Pascua, recordando cómo Dios había protegido y liberado a su pueblo. Los niños hacían preguntas y todos participaban en la narrativa, manteniendo viva la tradición. Estos rituales no eran solo sobre comer diferentes alimentos, eran sobre contar una historia, enseñar lecciones importantes y conectar a cada persona con su herencia. Comer el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura ayudaba a todos a sentir y recordar la historia de sus ancestros de manera muy real y significativa. La Pascua judía, con todos sus rituales, era una oportunidad para que las familias se unieran, fortalecieran su fe y celebraran la bondad de Dios. Era un tiempo de reflexión, gratitud y renovación,
recordando siempre que, incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba con ellos, protegiendo y guiando a su pueblo. Símbolos de la Pascua. En la Pascua judía, cada alimento en la mesa tiene un significado especial que nos ayuda a recordar la increíble historia de liberación de Egipto. Vamos a conocer los tres principales símbolos de esta festividad. Primero, están las hierbas amargas. Imagina comer algo muy amargo, como un vegetal muy fuerte. Las hierbas amargas simbolizan la amargura de la esclavitud que los israelitas enfrentaron en Egipto. Cuando comían estas hierbas, recordaban los tiempos difíciles, el trabajo pesado y el sufrimiento que sus ancestros habían padecido. Era una manera de nunca olvidar lo valiosa que era la libertad. Después, tenemos los panes sin levadura, llamados matzá. Estos panes son delgados y crujientes, diferentes de los panes esponjosos que conocemos. Los israelitas hicieron estos panes en la noche de la fuga porque no tenían tiempo para dejar que la masa leudara. Comer el pan sin levadura en Pascua nos recuerda la prisa que tuvieron para salir de Egipto y la rápida jornada hacia la libertad. Cada bocado de matzá es un pedacito de historia que se está recordando. Por último, está la sangre del cordero. En la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto, los israelitas sacrificaron un cordero y pusieron su sangre en los dinteles de las puertas de sus casas. Esa sangre fue una señal de protección, y el ángel de la muerte pasó por encima de esas casas, salvando a los primogénitos. La sangre del cordero simboliza la protección de Dios y el sacrificio que salvó al pueblo. En Pascua, recordar esta sangre es recordar cómo Dios protegió y cuidó a los israelitas. Estos símbolos, las hierbas amargas, el pan sin levadura y la sangre del cordero, son más que simples alimentos. Son partes vivas de la historia, fragmentos de memoria que ayudan a contar la increíble historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cada uno de estos símbolos es un recordatorio del pasado, una lección de fe y una razón para estar agradecidos. Cuando las familias se reúnen para celebrar la Pascua, estos símbolos ayudan a mantener viva la tradición, la historia y la fe. Es como revivir la jornada de sus ancestros, sintiendo un poco de lo que ellos sintieron y celebrando la grandeza y bondad de Dios. La fecha de la Pascua judía. La Pascua judía es una de las festividades más antiguas y significativas para el pueblo de Israel, celebrada el día 14 de Nisán en el calendario hebreo. Esta fecha no cambia de año en el calendario judío, pero puede caer en diferentes días del calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. La preparación para la Pascua comienza temprano, 4 días antes, el día 10 de Nisán. En este día, cada familia selecciona un cordero especial, un animal sin defecto, que será sacrificado en memoria del gran acto de liberación que Dios realizó en Egipto. Elegir al cordero es un momento serio y solemne, ya que representa la pureza e inocencia que serán sacrificadas en favor de la protección divina. Durante los días siguientes, la familia cuida al cordero con cariño. Se le trata con mucho respeto, se le alimenta bien y se le observa para asegurar que no aparezca ningún defecto. Estos cuidados no son solo prácticos, sino también simbólicos, reflejando la importancia del sacrificio inmaculado que será ofrecido a Dios. Cuando llega el día 14 de Nisán, la anticipación aumenta. Es el día del sacrificio del Cordero Pascual. En muchos hogares judíos, los niños participan en cada etapa del proceso, aprendiendo sobre la historia de sus ancestros y la fidelidad de Dios en proteger a su pueblo. El sacrificio del cordero se realiza según las antiguas instrucciones y su carne se asa con cuidado. Durante la comida, se recitan historias antiguas y se entonan cantos de gratitud. Es un momento de profunda conexión con la historia del pueblo de Israel y de renovación de la fe en la protección y fidelidad de Dios. La Pascua no es solo una celebración del pasado, sino también un recordatorio vivo de la continua presencia de Dios en la vida de su pueblo. Esta tradición se transmite de generación en generación, asegurando que cada niño judío nuevo entienda el profundo significado de la Pascua y se conecte con sus raíces históricas. Es una festividad que une a la comunidad judía en todo el mundo, recordándoles a todos que la libertad es un regalo precioso y que siempre debemos honrar y celebrar las grandes obras de Dios en nuestras vidas. Prohibición del fermento. Durante la festividad de los panes sin levadura, que sigue inmediatamente a la Pascua judía, es una tradición importante que durante 7 días no se tenga fermento en casa.
Este periodo especial se conoce como Chag HaMatzot, o la fiesta de los panes sin levadura. La prohibición del fermento no es solo una cuestión de práctica culinaria, sino que también tiene un profundo significado espiritual e histórico. El fermento, o chametz en hebreo, está frecuentemente asociado al pecado y la corrupción. Eliminar el fermento de las casas durante estos días simboliza la purificación y la remoción del pecado de la vida de las personas. Antes de que comience la festividad, se realiza una limpieza rigurosa en todos los hogares judíos. Cada rincón es examinado cuidadosamente para asegurar que no quede rastro de fermento. Esto incluye no solo la eliminación física del fermento, sino también un esfuerzo espiritual para reflexionar sobre las áreas de nuestras vidas que necesitan ser purificadas y transformadas. Durante los 7 días de la festividad, las comidas se preparan con panes sin levadura, los matzot, que son simples y planos. Estos panes recuerdan la prisa al salir de Egipto, cuando el pueblo de Israel no tuvo tiempo de dejar que la masa leudara antes de hornearla. Comer matzot durante la festividad es un recordatorio de la dependencia de Dios y la necesidad continua de vivir en pureza delante de Él. La prohibición del fermento no se limita solo a los hogares individuales, sino que es una práctica comunitaria que une a todas las familias judías en un esfuerzo colectivo de renovación espiritual. Es un momento de celebración por la libertad alcanzada y de dedicación a vivir en santidad, según lo enseñado por la tradición judía a lo largo de los siglos. Esta práctica, transmitida de generación en generación, mantiene viva la historia y los valores del pueblo de Israel, recordando a todos la importancia de vivir en rectitud delante de Dios y en armonía entre sí. La distinción cristiana. La Pascua cristiana es una celebración fundamental que marca no solo la liberación espiritual, sino la redención a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras que la Pascua judía conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, la Pascua cristiana va más allá, enfocándose en el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante la última cena, que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión, Él introdujo nuevos significados para la Pascua judía. Al partir el pan y ofrecer el vino, Jesús instruyó a sus seguidores a celebrar estos elementos en memoria de Él. El pan simboliza su cuerpo quebrantado, y el vino representa su sangre derramada, ambos ofrecidos como sacrificio para la redención de la humanidad. El Viernes Santo, los cristianos reflexionan sobre la crucifixión de Jesús. Él fue injustamente condenado, humillado y crucificado en una cruz. Este acto extremo de amor y sacrificio muestra el cuidado de Dios por la humanidad, ofreciendo una oportunidad de reconciliación y perdón a través de la fe en Cristo. La resurrección de Jesús en el domingo de Pascua es la culminación de la fe cristiana. Al vencer a la muerte, Jesús confirmó su divinidad y completó su obra redentora. Su resurrección no solo muestra su poder sobre la muerte, sino que también asegura la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. Así, la Pascua cristiana no es solo una fecha conmemorativa, sino una celebración de esperanza, renovación espiritual y salvación ofrecida gratuitamente a través de la fe en Jesucristo. A través de su sacrificio, los cristianos encuentran perdón por los pecados, reconciliación con Dios y la promesa de una nueva vida en comunión con Él. Esta distinción entre la Pascua judía y la Pascua cristiana enfatiza la importancia central de Jesús en la fe cristiana y la transformación espiritual que Él ofrece a todos los que lo reciben como Salvador. La institución de la Santa Cena. En la noche en que fue traicionado, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para celebrar la Pascua judía, un momento de profundo significado espiritual e histórico para el pueblo de Israel. Durante esta cena, Jesús introdujo un nuevo significado a los elementos tradicionales de la festividad. Mientras estaban a la mesa, Jesús tomó el pan, un símbolo básico de la vida cotidiana y esencial en la dieta del pueblo judío. Partió el pan y dio gracias a Dios, convirtiendo este simple alimento en un símbolo de su propio cuerpo que sería sacrificado por todos los que creen en Él. Al distribuir el pan a los discípulos, Jesús dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí». Luego, Jesús tomó el cáliz que contenía vino, una bebida común en aquella época y cultura, y dio gracias nuevamente. Pasó el cáliz a los discípulos, explicando que aquel vino representaba su sangre derramada como parte del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Él dijo: «Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es derramada por vosotros.
Estos gestos simples, compartir el pan y el vino, llevaban consigo un profundo significado espiritual. Jesús no solo anticipó su propia muerte sacrificial, sino que también estableció un memorial continuo para sus seguidores. Instruyó a los discípulos a repetir este acto regularmente en su memoria, no solo como un ritual, sino como un medio para recordar el sacrificio de Cristo y renovar su compromiso con Él. La Santa Cena, entonces, se convirtió en un momento sagrado de comunión espiritual entre los cristianos. Al participar del pan y el vino, los creyentes son invitados a unirse espiritualmente a Cristo y unos a otros, reafirmando su fe en el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz y en la promesa de la vida eterna. Este acto de compartir refuerza la presencia continua de Cristo entre sus seguidores y fortalece su fe en la obra redentora que Él realizó. Además, la Santa Cena es un recordatorio del amor sacrificial de Cristo y de la esperanza de salvación que Él ofrece a todos los que le siguen. La enseñanza de Pablo. El apóstol Pablo, reconocido por su profunda comprensión teológica y su fervor misionero, desempeñó un papel crucial al explicar el significado de la Pascua para los cristianos. Para Pablo, la Pascua no era simplemente una festividad judía, sino una revelación profunda del plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Nacido como Saulo de Tarso, Pablo fue inicialmente un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús. Sin embargo, su vida cambió radicalmente después de un encuentro transformador con Jesús resucitado mientras viajaba a Damasco. Este encuentro lo llevó a convertirse en uno de los más grandes apóstoles y defensores de la fe cristiana. Enseñó que Jesús no solo murió como mártir, sino que su muerte fue un sacrificio vicario que reemplazó al antiguo sistema de sacrificios judíos. Explicó que Cristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a un Redentor que traería salvación y reconciliación con Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue vista por Pablo como el cumplimiento perfecto de la voluntad divina para la redención de la humanidad. Escribió: pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Este sacrificio expiatorio no solo expió los pecados del mundo, sino que también inauguró una nueva alianza entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y la fe en Cristo. Además, Pablo enseñó sobre la resurrección de Jesús como prueba de la victoria sobre el pecado y la muerte. Afirmó que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, apareciendo a muchos testigos, incluyéndose a sí mismo, antes perseguidor de la Iglesia. La resurrección de Cristo no solo confirmó su divinidad, sino que también inauguró una nueva era de vida para todos los que creen en Él, prometiendo la resurrección de los muertos y la vida eterna para los fieles. Por lo tanto, para Pablo, la Pascua cristiana no se limitaba a una fecha específica o ritual, sino que era el corazón del mensaje cristiano de salvación y esperanza. Exhortó a los creyentes a vivir en novedad de vida, conscientes de que habían sido reconciliados con Dios mediante el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La relación con el Éxodo. Al igual que los israelitas experimentaron la liberación de la esclavitud en Egipto, los cristianos ven profundos paralelos en su propia fe. En el Éxodo, Dios actuó poderosamente para liberar a su pueblo elegido de la opresión egipcia, guiándolos a través de Moisés hacia la libertad en la tierra prometida. La historia del Éxodo es un relato central tanto para el judaísmo como para el cristianismo, marcando un punto crucial de liberación y redención. Según la narrativa bíblica, los israelitas fueron esclavizados en Egipto durante siglos, sufriendo bajo la opresión y crueldad de los faraones. En la fe cristiana, Jesús es reconocido como el cumplimiento supremo de la Pascua judía. Él se presenta como el Cordero de Dios, cuyo sacrificio en la cruz no solo perdona los pecados, sino que también libera a la humanidad del poder del pecado y de la muerte espiritual. Jesús, al igual que Moisés, es el liberador que guía a su pueblo fuera de la esclavitud espiritual, ofreciéndoles una nueva vida en comunión con Dios. La celebración de la Pascua cristiana no solo recuerda la resurrección de Jesús de entre los muertos, sino que también reafirma la conexión entre el Éxodo y la obra redentora de Cristo. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, los cristianos son liberados de la esclavitud del pecado a través del sacrificio voluntario de Jesús. Esta historia de redención y liberación no es solo un evento histórico, sino un recordatorio continuo de la fidelidad y el poder de Dios para salvar y liberar a su pueblo.
La conexión entre el Éxodo y la redención en Cristo destaca la continuidad del plan divino a lo largo de la historia, revelando la coherencia y el propósito del amor redentor de Dios hacia la humanidad. Profundización teológica. En la teología cristiana, la muerte de Jesucristo se considera el pináculo de la revelación del amor de Dios hacia la humanidad y la solución divinamente providencial para la condición pecaminosa del ser humano. La comprensión del sacrificio de Jesús como puro e inmaculado no se refiere solo a su falta de pecado personal, sino también a su completa obediencia a la voluntad de Dios y su disposición voluntaria a sufrir y morir en favor de otros. Jesucristo frecuentemente se compara con el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, cuya sangre fue aplicada en las puertas de las casas de los israelitas para protegerlos de la muerte durante la 10ª plaga en Egipto. De manera similar, la sangre de Jesús se considera el medio por el cual la humanidad es liberada del poder del pecado y reconciliada con Dios. Este sacrificio no fue simplemente un evento histórico, sino un acto redentor con implicaciones eternas. La muerte de Jesús en la cruz se interpreta como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías sufriente y como la realización del plan de salvación de Dios para la humanidad. Su resurrección al tercer día no solo confirmó su identidad divina y su poder sobre la muerte, sino que también estableció la base para la esperanza de la resurrección y la vida eterna para todos los que creen en él. Además, la visión cristiana de la muerte de Jesús como un sacrificio satisfactorio refleja la profundidad del amor de Dios, que no solo ofrece perdón, sino que también restaura la comunión con él. La justicia divina se satisface plenamente a través del sacrificio de Jesús, permitiendo que Dios sea simultáneamente justo y justificador de aquellos que tienen fe en Cristo. Así, la muerte sacrificial de Jesús se considera el punto central de la fe cristiana, revelando el amor y la misericordia de Dios de una manera sin precedentes, ofreciendo esperanza, perdón y salvación para todos los que lo reciben por la fe. Profecías cumplidas. En las Escrituras hebreas, conocidas como el Antiguo Testamento de la Biblia, encontramos una serie impresionante de profecías que detalladamente señalan hacia la vida, sufrimiento y muerte de Jesucristo mucho antes de su venida al mundo. Estas profecías no solo anticiparon eventos específicos, sino que también establecieron un patrón teológico y mesiánico que se cumplió en Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el Salmo 22 describe vívidamente la crucifixión de Jesús. En el versículo 16 dice: «Me rodearon perros, me cercó cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies». Este versículo anticipa cómo Jesús sería crucificado, con sus manos y pies clavados en la cruz. Además, el versículo 18 del mismo Salmo dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Esto se cumplió cuando los soldados romanos dividieron las ropas de Jesús y echaron suertes por su túnica. Otro ejemplo se encuentra en Isaías 53, que describe al siervo sufriente. Los versículos 5 a 7 dicen: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca». Este capítulo completo prefigura claramente el sacrificio de Jesús en la cruz, donde sufrió en silencio, llevando los pecados de la humanidad para ofrecer redención. Zacarías 12:10 profetiza: «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta profecía se cumplió cuando Jesús fue traspasado en la cruz, al ser reconocido como el Mesías, trajo arrepentimiento y pesar a los que inicialmente lo rechazaron. En Miqueas 5:2 se escribe: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esta profecía señaló con precisión el lugar de nacimiento de Jesús, confirmando que vendría de una pequeña ciudad que, a pesar de ser insignificante, sería la cuna del Rey de Reyes. Daniel 9:24-26 proporciona una cronología precisa que apunta al momento de la venida del Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia eterna,
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Este cálculo de las 70 semanas de Daniel señala directamente el tiempo en que Jesús ministraría y sería crucificado, destacando la precisión profética del plan de Dios. Estas profecías no son solo eventos aislados, sino que forman un cuadro coherente que no solo describe la vida terrenal de Jesús, sino también su propósito redentor y el plan divino para la salvación de la humanidad. Son testimonios de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas y de la profunda conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la revelación de su plan de redención. El cumplimiento de estas profecías no solo confirma la identidad mesiánica de Jesús, sino que también fortalece la fe de los cristianos al demostrar que Él verdaderamente es el cumplimiento de las esperanzas y expectativas de Israel a lo largo de los siglos. Estas escrituras prueban que la venida de Jesús y su sacrificio no fueron accidentales, sino un cumplimiento divinamente orquestado del plan de Dios para redimir al mundo. Resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo es el evento central de la fe cristiana, cuyos detalles son descritos en los Evangelios con una riqueza de información que va más allá de la mera narrativa histórica. Según los relatos bíblicos, después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo fue colocado en un sepulcro nuevo, perteneciente a José de Arimatea. Una gran piedra fue colocada a la entrada del sepulcro y soldados romanos fueron puestos para vigilarlo, por orden de los líderes religiosos judíos que temían que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo y afirmar la resurrección. Al amanecer del tercer día después de la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado, y las mujeres corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto. Simón Pedro y Juan corrieron al sepulcro y confirmaron que estaba vacío, excepto por las vendas con las que el cuerpo de Jesús había sido envuelto. Después de eso, Jesús apareció repetidamente a sus seguidores. Se apareció a María Magdalena en el jardín, a 2 discípulos en el camino a Emaús, y más tarde a los 11 apóstoles reunidos en Jerusalén. Estas apariciones fueron físicas y tangibles, comió con ellos, les permitió tocarlo y explicó las escrituras que señalaban hacia su muerte y resurrección. La resurrección de Jesús no fue simplemente un retorno a la vida física, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. Pablo explica en sus epístolas que Cristo es las primicias de los que durmieron, el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Su resurrección se ve como la garantía de la futura resurrección de todos los que están en Cristo, estableciendo así la esperanza cristiana en la vida eterna. Por lo tanto, la celebración de la Pascua por los cristianos no es solo una conmemoración histórica, sino una afirmación de la fe en la obra redentora de Cristo. La resurrección no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también cumple las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Este evento único en la historia no solo transformó la vida de los primeros seguidores de Jesús, sino que continúa impactando y transformando vidas a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen. Conciliación de fechas. El domingo de Pascua es una fecha que varía en el calendario cristiano debido a su conexión con el ciclo lunar y el equinoccio de primavera. Esta determinación se remonta a los concilios de la Iglesia primitiva, como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Esta fórmula combina elementos del calendario solar y lunar. El equinoccio de primavera marca el momento en que el día y la noche tienen la misma duración, simbolizando el renacimiento de la naturaleza después del invierno. La luna llena es un evento celestial importante que marca el punto álgido del ciclo lunar mensual, asociado con la plenitud y la luz, simbolizando también la vida y la renovación. La elección de usar la luna llena y el equinoccio de primavera para determinar la Pascua refleja la conexión entre las enseñanzas cristianas y los símbolos naturales de renovación y vida. Esta práctica no solo unifica la celebración de la resurrección de Jesucristo entre las diferentes comunidades cristianas alrededor del mundo, sino que también resalta la importancia espiritual del paso de la oscuridad a la luz, del invierno a la primavera,
y de la muerte a la vida. Así, el domingo de Pascua no es simplemente una fecha fija en el calendario, sino una celebración profundamente arraigada en el simbolismo espiritual y natural, reafirmando la esperanza y la promesa de la resurrección de Cristo y la renovación espiritual que Él representa para los fieles cristianos. Significado del huevo de Pascua. La tradición del huevo de Pascua se remonta a culturas ancestrales que valorizaban profundamente los huevos como símbolos de fertilidad, renovación y vida. Entre los pueblos indoeuropeos, los huevos eran pintados y intercambiados durante los rituales de primavera para celebrar el regreso de la vida después de un invierno riguroso. Estas prácticas estaban asociadas con la diosa de la fertilidad y representaban la promesa de nuevos comienzos y abundancia en la naturaleza. Con la propagación del cristianismo, la simbología de los huevos se integró en la celebración de la Pascua. Los cristianos comenzaron a asociar los huevos con la resurrección de Jesucristo, viendo en ellos no solo la fertilidad y la renovación de la primavera, sino también la promesa de vida eterna a través de la fe cristiana. El huevo, con su forma y estructura que albergan vida en desarrollo, se convirtió en un poderoso símbolo de la resurrección de Cristo, que trajo esperanza y salvación al mundo. A lo largo de los siglos, la práctica de decorar huevos ha evolucionado, reflejando la rica diversidad cultural de las comunidades que celebran la Pascua en todo el mundo. En diversas culturas, los huevos son decorados con técnicas elaboradas de pintura, grabado, teñido y aplicación de materiales como cera y hojas naturales, cada una cargada de significados y tradiciones únicas. En la actualidad, los huevos de Pascua siguen siendo un elemento central de las festividades, no solo como un gesto simbólico, sino también como una expresión de creatividad y unión familiar. El intercambio de huevos decorados durante la Pascua fortalece los lazos entre amigos y familiares, preservando una antigua tradición que celebra la vida, la fe y la esperanza en un futuro renovado. Revueltas judías. En la historia judía, especialmente después de la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, hubo varias revueltas judías contra el dominio y la opresión extranjera en la tierra de Israel. Estas revueltas, como la revuelta de los Macabeos y la Gran Revuelta Judía, son eventos históricos importantes que han moldeado la cultura y la identidad judía hasta nuestros días. La revuelta de los Macabeos, por ejemplo, liderada por Judas Macabeo en el siglo II a.C., fue una lucha por la libertad religiosa contra el dominio seleucida, que había impuesto prácticas religiosas extranjeras a los judíos. Esta revuelta culminó en la reconquista y purificación del templo en Jerusalén, un evento celebrado en la festividad judía de Hanukkah. Por otro lado, la Gran Revuelta Judía, 66 a 73 DC, fue un intento desesperado de los judíos por liberarse del dominio romano. Esta revuelta fue extremadamente violenta y eventualmente resultó en la destrucción del Segundo Templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, un evento traumático en la historia judía que impactó profundamente la práctica religiosa y cultural del judaísmo. Ambas revueltas tuvieron un impacto duradero en la diáspora judía y en la práctica de la fe, llevando a la persecución continua de los judíos y a la supresión de sus prácticas religiosas en muchos contextos históricos. Estos eventos históricos son recordados y reflejados en varias celebraciones y rituales judíos, incluida la Pascua, que sigue siendo un momento para reflexionar sobre la libertad y la resistencia contra la opresión. Significado espiritual. Para los cristianos, la Pascua no es solo una festividad, sino un momento de profundo significado espiritual. Celebramos la resurrección de Jesucristo, quien sacrificó su vida para redimir a la humanidad. A través de la Santa Cena, recordamos el amor sacrificial de Cristo y la esperanza que trajo al mundo. Que este tiempo nos inspire a reflexionar sobre nuestra fe y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Si te gustó esta explicación, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este.